Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas. 011-4384-0983, abuelas.org.ar. Todas las radios en una. Radio Palermo. Hacia todo el mundo. Desde Buenos Aires. RPLM 94.7. Declarado de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Presidencia de la Nación, el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Auspician Cultura al Día. ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Vení a vivir una nueva experiencia con el arte. Talleres con artistas, actividades para chicos, visitas guiadas, recorridos virtuales. Todo esto y mucho más en Montref, el Museo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Conoce más ingresando a nuestra web montref.edu.ar/Montref. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Cultura al Día. Acá, como siempre, en Radio Palermo, en la 94.7, y disfrutando de este maravilloso día en la ciudad de Buenos Aires. Y como siempre les decimos, esto es para aprovechar la cultura de la ciudad, que por suerte tenemos mucha, que siempre los artistas son muy creativos. Y si quieren comunicarse con nosotros, la línea directa de la radio es el 4899-1623, y también nuestro mail es culturaldia@fivertel.com.ar. Y ya saben que si ustedes quieren ver todos los programas, lo pueden hacer a través de nuestra página web, que es www.culturaldia.com. Y allí encontrarán todos nuestros programas, así que tienen mucho para divertirse y aprovechar de la cultura. Y vamos a ir rapidito ya a la presentación de nuestra entrevistada, porque empezamos un ratito antes, porque no encontrábamos algo, pero bueno, todo se soluciona, todo tiene solución, y vamos a ir conversando. Está con nosotros Gabriela Scovich, que es la creadora y hace la interpretación de Alma Teatral, que por tercera temporada se está realizando, esta vez en el Teatro No Avestruz, en Humboldt 1857, todos los sábados a las 22:15. Esto es un unipersonal, y lo escribiste. Sí. ¿Cómo nace este unipersonal y saber que vas a hacer un unipersonal? Mira, yo venía hacía unos años dirigiendo y estaba un poco alejada de la actuación. Entonces, cuando en realidad yo siempre había estado actuando, entonces decidí escribirme un monólogo para empezar a poner nuevamente el cuerpo en el escenario. Y entonces lo escribí, y como no me quería dirigir yo sola, porque estaba muy en soledad en este caso, en general yo mis trabajos los dirijo siempre, aunque actúe, pero estoy acompañada de actores que Claro, es tomar la decisión de estar sola en el escenario. Sí, era demasiada soledad. Entonces le pedí a mi hermana, Ana Iskovich, que me dirigiera y que me guiara actoralmente. Así que así surgió, digamos, este trabajo. Ahora, esto de trabajar con la hermana, porque yo trabajo también con mi hermana, sí, que hace la parte de producción musical, y Javier, que está en los controles siempre acompañándonos. ¿Cómo es? Porque yo puedo contarte mi parte, pero tu parte, ¿cómo es el hecho de que vos estás arriba del escenario y tu hermana te está dirigiendo? Mira, en mi caso fluyó muy bien. En general, Ana para mí es un referente importante. Yo siempre, cuando escribo, cuando ya estoy ensayando, le invito a los ensayos o le muestro mis textos antes de empezar a ensayarlos. ¿Es mayor o menor? Menor, 5 años menos. Pero siempre para mí tuvo una mirada muy objetiva y crítica. Entonces me pareció que era la mejor persona que podía hacer esta guía de este trabajo de dirección sobre mi actuación. Y cuando ella te iba diciendo y vos te dabas cuenta que por ahí no iba ese camino, ¿vos tenías la posibilidad de corregirla o...? Sí, pero no me pasó eso.
no me pasó. Yo coincidí siempre en todo lo que ella, en lo que ella me iba sugiriendo y me iba marcando. Y si tuvieras que definir alma teatral, Y para mí es un recorrido de una vida, de una persona que se aferra a sus recuerdos porque han sido lindos y que es lo que de alguna manera la salva a seguir. Ella narra la historia de su vida, del amor de su vida, que es un hombre, y también del amor de su vida, que es el teatro. en esta historia yo vi bastante de alma teatral, y lo que más me gustaba era la simplicidad con que vos hablabas, la naturalidad que le ponías al personaje. Y eso me parece que es lo que gana en un unipersonal, porque si no es tan duro el hecho de que tenés al público, en este caso en el espacio tan cerca, que si no logras esa cosa como de cotidiana, porque cuando decís, esperen que voy a buscar la torta la que masa ponés, que la estoy preparando, es decir, todo lo haces con una forma muy natural, y creo que ahí es donde gana la actriz. Sí, muchas veces el público duda entre la ficción y la realidad, que ese es siempre un límite con el que a mí me gusta mucho jugar en la actuación en general y cuando escribo también. Es decir, que no haya diferenciación entre la vida y la teatralidad. Eso me pasa con todos los materiales que hago. Inclusive cuando dirijo a los actores, siempre los dirijo en esa línea de naturalidad. ¿Y te costó estar arriba del escenario sola? No, la verdad que no, para nada. Para nada, lo disfruto mucho, lo disfruto muchísimo. ¿Cómo fue la incursión de poner fotografías? En un momento se produce un silencio absoluto. Porque como ella narra su pasado teatral, ahí yo puse la historia de mi pasado teatral. Entonces, sí, yo cuando veía, me parecía, yo digo, pero acá estás vos. Claro, hay muchas obras en las que estoy yo, en las fotos, y muchas en las que están los actores que yo dirigí. Bueno, ahí también es donde se mezcla un poco, siempre pasa con mis materiales, que mezclo un poco mi propia vida con, ¿viste? Cuando uno escribe... Es difícil sustraerse, ¿no? Para mí es la fuente más importante, de donde saco todo. Hasta en el amor. Todo. Cuando mostrás ahí la segunda parte, donde como que es lo más importante de tu vida, que ha sido... El motor más importante de mi vida es el amor, sí, el amor al teatro, el amor a un hombre, el amor a mis hijos. A sus hijos, es decir, a mis padres. Me refería al amor en la palabra amor en grandeza, ¿no? Y creo que lo representás perfectamente cada una de las funciones, y yo veía al público como... Me llamaba la atención como el público te seguía con la mirada cuando vos te ibas moviendo. Es decir, parecía hasta un partido de tenis para darles una sensación. Mira, la sensación que tengo yo cuando estoy ahí trabajando con ellos tan cerquita es que me siguen, pero no solamente con la mirada, sino en lo emocional. Como si ellos hicieran también ese recorrido emocional que hago yo. En varios momentos donde me pongo más nostálgica, noto y percibo la energía de ellos, de esa nostalgia, o al revés, cuando estoy en situaciones más de vocación, más alegre, como ellos acompañan, y eso es muy lindo. Y te quería preguntar, esta es la tercera temporada de Alma Teatral. Uno empieza haciendo un guión, todo, y cuando se enfrenta al público dice, bueno, esto podría modificarlo, pero en la tercera temporada, ¿hubo muchas cosas que necesitaste cambiar? No, ¿sabés que no cambié nada? Donde sí me siento mejor es primero que yo, me parece que en el transcurso de los años, con todas las cosas lindas y malas que me han pasado, me reafirmé mucho sobre mí misma. Me generó confianza el trayecto de mi vida. Entonces me parece que eso hace que este tercer año, yo me siento más afianzada en mí. Cuando dice que cuando los años van pasando y uno gana... ganas en confianza o no. Te puede pasar también. Yo conozco gente que los años le pasan y es cada vez peor. Pasan. Sí, están cada vez peor. Pero yo siento que en mi caso, digamos, no porque esté mejor o peor, pero sí
hay como una resignación en el sentido de que hasta donde yo puedo, se puede. Claro. Y si esto gusta, gusta, y si no gusta, no gusta. ¿Qué va a ser? Pero evidentemente gusta porque 3 temporadas es porque hay algo. Sí, que evidentemente gusta, seguramente a un cierto tipo de gente que es la que me sigue a mí, que tiene que ver más con una cosa más sensible, por ahí, qué sé yo. Pero para mí es un placer hacer este trabajo. Bueno, esto queda demostrado en el escenario realmente, así que te felicitamos, pero me gustaría que puedas contar, antes de finalizar, tu nuevo proyecto. Mira, yo estoy ahora con 2 cosas. Acabo de terminar de escribir una obra que se llama Mar Distante, que empecé los ensayos con el mismo elenco de Siempre hay que irse alguna vez de alguna parte, que fue la obra que terminé hace 2 semanas. Y esto lo estamos ensayando ya, lo vamos a estrenar en marzo del año que viene. Y yo estuve dirigiendo en Barcelona y en Madrid, en el Teatro Español de Madrid y en Barcelona, una obra de Josep María Miró con actores españoles y argentinos mezclados. Y ahora este proyecto viene acá, a la Argentina. Vamos a estar en Buenos Aires, en el Teatro 25 de Mayo, y en Mar del Plata, y vamos a estar en el Teatro Solís de Montevideo. Es decir, que de alguna manera este trabajo termina su ciclo con los 3 lugares porque es una coproducción entre Madrid y Barcelona. Entonces hay actores de Madrid, de Barcelona y argentinos. Entonces ahora acá se termina como de cerrar ese ciclo. ¿Es hablada en castellano? Sí. ¿Y cuándo fuiste a Barcelona? También, porque la obra la escribió Josep María Miró, que es un autor catalán muy conocido, pero que la escribió, es la primera vez que escribe en español. Sí, porque estaba también, la idea era jugar con los argentinos, con estas 3 nacionalidades de alguna manera, ¿no? Bueno, entonces a estar atentos para olvidémonos de ser turistas. Falta poquito y seguramente ya nos vamos a enterar. Pero ahora, para cerrar la nota, les quiero decir que no se olviden de que está Alma Teatral, la 3ª temporada. Estuvimos hablando con Gabriela Iskovich, que es la guionista y también la intérprete de este unipersonal que se realiza en No Avestruz, Humboldt 1857, los sábados a las 22:15, el 14 y 21 son las 2 últimas funciones y después retomaremos. Después retomaremos. En principio tienen el 14 y el 21 de julio para poder disfrutar de Alma Teatral. Gracias, Gabriela. Muchísimas gracias a vos. Gracias. La música y continuamos con Cultura al Día. Bueno, te agradezco muchísimo. Ya que nos hagamos. I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance this year with you. My heart won't let my feet do things they should do. You know what? You're lovely. You know what? So lovely. But oh, what do you do to me? I'm like an ocean wave that's bumped on the shore. I feel so absolutely stumped on the floor. When you dance, you're charming and you're gentle, especially when you do the continental. But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us, I'm not asbestos, and that's why I won't dance. Why should I won't dance, how could I won't dance. Merci beaucoup. I know that music plays the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance.
dance, you're charming and you're gentle. Especially when you do the continental. But this feeling isn't purely mental. Estamos escuchando a Janelle Monáe and Michael Bublé. I Won't Dance. Y ahora sí está con nosotros nuestra próxima entrevistada, que es Inés Grimland, que es cuentacuentos, es actriz, narradora oral y está presentando un espectáculo que se llama Carmen quería vivir, que dura aproximadamente 60 minutos y que este viernes 13 a las 20:30 es la última función, que es en el Teatro Jufré 444, y después vamos a contar el próximo espectáculo que se viene. Pero vamos a empezar por este que se termina, que es Carmen quería vivir. ¿Por qué quería vivir? ¿Qué quería vivir? ¿De qué manera quería vivir Carmen? Quería vivir siendo libre. Viste que desde hace las interpretaciones que se hacen sobre la ópera, sobre la vida, sobre Carmen, la gitana, muchas veces te dicen, ella muere porque quiere demostrar que es libre. Mi pregunta desde hace varios años tenía que ver con que, ¿por qué tenés que morir para demostrar que sos libre? Ella podría haber tenido otras posibilidades, independientemente de su cultura, de que creía en el destino, pero el pueblo, digamos, el folclore te dice que Carmen muere demostrando que es libre, y yo me peleaba siempre con esa idea. Y entonces, ¿cómo le diste la vuelta de tuerca? ¿Qué descubriste vos? Le di la vuelta de tuerca desde el lugar de una mujer de esta época, porque Carmen es de allá por los 1800, una mujer de esta época que también está sometida a muchísimas cosas que tienen que ver con el tema violencia. Porque la violencia no es solamente que te maten o que te peguen, hay muchos tipos de violencia que sufrimos las mujeres, los hombres también, pero en este caso hablamos de mujeres. Mujer. Y entonces es una especie de correlación o de relación que tiene que ver con la historia de Carmen y la historia de una mujer de esta época, que pueden ser muchísimas mujeres de esta época, también sometidas a los mandatos, a la creencia en el destino, a la forma en que fueron criadas, a su cultura, pero que finalmente logran zafar de esa situación y no mueren. ¿Te vestís como Carmen? Sí. Porque hay que ponerse el personaje. Aparte me fascinó Carmen desde siempre. De verdad tengo tantas versiones, es muy fuerte. Y esta dicotomía entre lo que yo pensaba de por qué tiene que morir. Yo no quiero que muera, yo quiero que viva. Y que con eso también Romeo y Julieta podrías hacerlo también para que no muera. Sí, pero es muy fuerte porque todo el tiempo se habla de esta temática de la libertad. Entonces, de lo que yo quiero hablar es de que también tenemos posibilidad de ser libres de muchas otras formas y no tenemos que morir en el intento. ¿Y qué le pasa al público cuando la lográs salvar, la lográs hacer vivir? En realidad, lo que le pasa al público, por los comentarios que aparecen después con la gente, que uno se queda charlando y saludando, a mí me pasaron cosas muy parecidas a las que vos estás contando. Y además hay mucho en clave de humor, porque acá tampoco es cuestión de que vayas y salgas con una sensación terrible de depresión y para qué vine al teatro. Para nada. Al contrario, yo creo que a través del humor uno también puede hablar de muchísimos temas que son muy duros y podés ponerte desde otro lugar a ver lo mismo que te está pasando. Y cuando vos lográs tomar un poquito de distancia y utilizando también el humor como herramienta, entonces tenés más posibilidades de seguir adelante y de salir de la situación en la que estés. Porque nos pasan muchas cosas a las personas. Entonces vamos a invitar al público a tu última función de Carmen quería vivir en el Teatro El Jufré, en Jufré 444. Es este viernes 13 a las 20:30 horas. ¿Las entradas? Las entradas, y podemos decirle al público que te está siguiendo, que digan que vienen de Cultura al Día, que escucharon el programa y tienen una promoción de 2 por 300 pesos. Ok, entonces ahora vamos a salir de Carmen quería vivir, porque hay una parte que yo... Después vamos a hablar del Quijote, buscando a Don Quijote de la Mancha, pero hay una parte que a mí me encanta, que es cuando vos contás cuentos. Y eso necesito, ya que viniste,
que vengas a contar, que cuentes un cuento. Yo te puedo contar una historia que no tiene exactamente la forma del cuento tradicional, introducción, desarrollo, desenlace, que también la tiene, pero no es un cuento tradicional porque tiene que ver con algo que yo trabajo muchísimo también, que es la posibilidad de hablar de la propia historia. Cuando hablas de la propia historia, también estás hablando de la historia de mucha gente. Y esto empieza diciendo que cuando yo era chica era boliviana, pero era una boliviana rara, porque nunca había estado en Bolivia. Y yo era boliviana. Resulta que mi papá y mi mamá, que vivían en Polonia, se escaparon a Rusia antes de la invasión de los alemanes. En Rusia los tomaron prisioneros y los mandaron a un campo de trabajo forzosos a Siberia. Mientras estaban en Siberia, mi mamá le escribía cartas desesperadas a mi tío, contándole la situación terrible en la que estaban y pidiéndole ayuda. Nunca tuvo respuesta. Y una vez se le ocurrió escribir otra carta donde decía que en Siberia estaban bien y que gracias a los rusos tenían trabajo y comida. Antes de terminar la carta, ella escribió: Eduardo, me olvidaba decirte que con nosotros vive Moishe Kapoyer. Moishe Kapoyer es una expresión idiomática en yiddish que significa todo al revés. Y esa carta pasó la censura del ejército ruso y le llegó a mi tío allá en Bolivia, a donde él estaba. Y gracias a esa carta él se enteró de que mis padres habían sobrevivido a la guerra y empezó a buscarlos. Cuando los encontró, estaban en Ucrania y había nacido yo. Mi tío mandó cédulas de llamada, papeles que nos permitían venir a la Argentina vía Suecia. Y después de muchas peripecias llegamos a la Argentina. Claro que en mi casa de esas cosas no se hablaba. Y alguna vez yo fui al Museo de los Inmigrantes para ver si había algún rastro de nuestra llegada a la Argentina. Y encontré 3 fichitas celestes: Aaron Grimland, Jana Grimland y Desa Grimland. Mi papá, mi mamá y yo. Arriba de la fichita estaba escrito a mano, clandestino, y yo me llamaba Idesa. Y entonces me quedé pensando, había nacido en Ucrania, había atravesado el mundo entero para llegar a la Argentina, pero según me habían contado habíamos desembarcado en Río de Janeiro y llegado a la Argentina en ómnibus, decía en la fichita. Y me dije que había nacido allá lejos, había atravesado el mundo entero para llegar a la Argentina, pero pudiera ser que fuera todo al revés, como decía en esa vieja carta de mi mamá. Pero qué maravilla es encontrarse. Realmente me encanta escucharte porque lo decís con una naturalidad que es impresionante. Nosotros vamos a ir a la pausa, van a venir y entrar nuestros próximos entrevistados y después volvemos para conversar sobre Buscando a Don Quijote de la Mancha. ¿Te parece? Perfecto, me parece fantástico. La pausa. radiopalermo.com.ar. Todos los jueves a las 12, Juan Bergelín y Manuel Parera nos invitan a subir a El Mirador, el lugar desde donde se divisan los datos clave de las finanzas, el agro y el mundo de los negocios. El Mirador, todos los jueves a las 12. Hora Cero, la información periodística desde una mirada joven. Hora Cero, noticias, opinión y entrevistas puestas al servicio del oyente para comprender mejor la información. Hora Cero, con Pablo Fernández Blanco y su equipo. Lo mejor de la gráfica en formato radial, todos los jueves de 13 a 14. Hay hockey delivery, vamos chicos, prendan la radio, todo el hockey donde vos estés. Hockey delivery, todo el hockey donde vos estés. Los domingos a las 18 llega Hockey Delivery a Radio Palermo, donde la radio es un lugar. Gremial Médica, el semanario de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada. Viernes de 8 a 9 horas. Escúchanos online en www.radiopalermo.com.ar.
Novedades gremiales, institucionales, actualidad profesional, políticas sanitarias, trabajo médico y salud de la población. Gremial Médica, la voz de los médicos del sector privado de todo el país. Conducción, Mauro Federico. 94.7. ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Vení a vivir una nueva experiencia con el arte. Talleres con artistas, actividades para chicos, visitas guiadas, recorridos virtuales. Todo esto y mucho más en Montref, el Museo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Conoce más ingresando a nuestra web montref.edu.ar/Montref. Estamos escuchando, y para aquellos que también nos pueden ver, a Javier Peñoñori, y está también junto a María Milán, porque están presentándose el sábado 4 de agosto a las 20:30 horas en Caras y Caretas en Venezuela 330, un espectáculo conjunto. La verdad que es un lujo tenerlos a los dos guitarristas que nos representan muy bien en el exterior y dentro de la Argentina, cada uno también a la vez con sus proyectos, que ya vamos a hablar. Pero, ¿cuál es el espectáculo que ustedes soñaron para este sábado 4 de agosto? Bien, nosotros, muchas gracias por recibirnos, Patricia. Nosotros estamos pensando un encuentro de la guitarra, básicamente, es decir, de diferentes formas de mirar y de dejar que nos atraviese en nuestras guitarras la música criolla y la música latinoamericana, tanto de compositores locales como de compositores de otros tiempos de Latinoamérica, y con composiciones propias en el caso de Javier también. Y nos propusimos eso, un viaje a través de la música criolla y latinoamericana por distintos modos de tocar la guitarra, y en eso nos fuimos encontrando para producir ¿Y qué te llamó la atención? Vos sos un maestro de la guitarra, todo el mundo te conoce. ¿Qué te llamó la atención de la manera de tocar de María como para unirla al espectáculo? Venimos para acá. Sí, bueno, cosas muy importantes e interesantes. Yo diría en ese orden. Importante por el hecho de reivindicar el papel de la mujer dentro de lo que es el arte y la cultura, que bueno, son épocas de seguir batallando por los derechos a participar en la política, en la cultura, de parte de la mujer. Entonces, ¿qué papel juegan los llamados varones? Claro, si realmente somos abiertos a conquistar derechos frente a las necesidades, ¿no? Entonces, yo valoro mucho esa cuestión, aparte, simultáneamente, el hecho de encontrar en María una excelente intérprete de la guitarra solista, y la he podido escuchar junto a Espiral de Mujeres, que es una cosa, sexteto, ¿no? Claro, un sexteto de mujeres que reivindica todo esto que estoy señalando, muy necesario. María, y contame un poquito de
¿Qué es lo que te enamoró de la guitarra como para hacer tu arma de trabajo, para decirlo de una manera, tu forma de trabajo, para hacerla instrumental y exclusivamente la guitarra? Mira, la guitarra fue un encuentro casual en mi vida, es lo que había en mi casa, ¿sí? Yo empecé a estudiar de grande y la realidad es que en un principio fue un instrumento de acompañamiento, ¿no? Como para sacar canciones y buscar, digamos, un modo más de fogón para tocar. Pero después me di cuenta que el sonido era como la materia prima en la cual yo sentía que podía expresarme y hacer como mi viaje personal. Y bueno, fue con la guitarra con la que me encontré y allí estamos. El calor, supongo, ¿no? Esta cosa del contacto directo de los dedos, ¿no? De las yemas, de la sensibilidad, del tacto sobre aquello que produce sonido. Creo que sin pensarlo conscientemente a lo largo del tiempo es algo que me devolvió mucha calidez. Que te fue atrapando. Claro. Y en tu caso, bueno, yo sé que vos sos de San Pedro, que a partir de los 4 años tu mamá fue la que primero te hizo contacto, pero hay algo que sentiste que a partir de los 4 años uno es un bebé. Y seguir con eso y que sea tu forma de vida, de trabajo, de amor, de tocarla. En realidad yo digo que tengo siempre haber tenido la suerte de tener, antes de empezar a leer y escribir, el contacto natural y el despertar, el asombro natural hacia algo que a uno le gusta cuando es niño. Ojalá todos tengan esa oportunidad, todos los chicos y chicas de nuestra tierra y del planeta, ese contacto que después encontrar en otra etapa la posibilidad que a uno lo ayudan. Y ahí viene la ayuda. Pues yo ya a esa edad estaba pegado a la radio, escuchando a Yupanqui, a Falú, a Don Eduardo, a Segovia, a Fleuri, a Andrés, claro. Entonces, e incluso cuando pasaban por San Pedro, un excelente pianista mundialmente conocido, el polaco Wiktor Malczewski, que venía al Colón a hacer sus conciertos cada 2 o 3 años y pasaba por San Pedro. Entonces vos... Sí, yo estaba parado al lado del piano ahí a los 4 o 5 años y me gustaba tocar, escuchar a Chopin, por Ahora, ejemplo, ¿no? Javier, vos tenés una forma de tocar que la guitarra, siempre dicen que la guitarra es como si fuera la forma de una mujer, ¿no? Y es como una cosa tan cálida, tan suave, que a mí me llama mucho la atención, porque no es que vos rasguías la guitarra, sino que la acariciás. Y eso es una cosa que se va forjando desde chico. Es decir, hay estilos de otros intérpretes que a uno le van tallando desde pequeño, cosas de Yupanqui, de Falú. Estoy hablando de 2 intérpretes distintos. Es decir, que cuando hay un resultado, uno tiene su propio ADN. Yo creo que no hay 2 guitarristas en el mundo que toquen igual. Es decir, el estilo que uno adquiere es personal, es como el ADN. Es decir, no, toca igual que no. Bueno, eso puede ser en un comienzo que uno quede atrapado por algún sonido que le gustó. Y todas esas cosas se van incorporando. Es como la lectura. Claro, exactamente. Es una tendencia, ¿no? Bueno, María, a mí me gustaría que puedas contar aparte, después vamos a hablar unos segunditos del espectáculo, pero Espiral de Mujeres Guitarristas. Son muy pocas las mujeres guitarristas realmente en nuestro país. Y encima que son pocas, ustedes se juntaron y son 6 que trabajan juntos, hacen un CD, hacen presentaciones. Sí, el desafío, digamos, fue la idea de 2 de las integrantes cuando pertenecían a algo que se llama la Camerata Argentina de Guitarras, donde eran una minoría, las chicas. Ellas se juntaron con la idea justamente de convocar mujeres guitarristas de diferentes estilos, con diferentes roles en la guitarra, o sea, intérpretes, compositoras, cantautoras,
con la idea justamente de eso que vos decís, ¿no? De visibilizar algo que en realidad ocurre, pero que a lo mejor no se ve de la misma forma o no tiene la misma permanencia a lo largo del tiempo, ¿sí? O sea, el mismo desarrollo de la carrera profesional como músicas o guitarristas en la mujer a veces tiene otros altibajos, entonces es buscar que eso esté visibilizado. Empezó como un ciclo de conciertos y después se transformó en un grupo, no era un sexteto en origen, éramos 15 solistas, más. Claro, que organizamos un ciclo de conciertos. Y la verdad es que con el correr del tiempo, si bien el grupo se caracteriza por un formato heterogéneo de presentaciones, con el tiempo nos estamos cada vez dedicando más a tocar en grupo, es decir, a hacer música de cámara en sexteto o música argentina básicamente, arreglos propios, composiciones propias. Porque bueno, nos parece interesante. Se animaron a hacer esa parte que a veces es tan difícil que Javier la tiene muy desarrollada. Exacto, tal cual, sí. Me gustaría entonces ahora que hablemos propiamente para finalizar del espectáculo que van a realizar el 4 de agosto a las 20:30. Señor Javier, no, parece que le dan la palabra. Sí, vamos a hacer un repertorio dentro del mal llamado folclore. En algún momento lo dejo picando porque vamos a conversarlo. Música criolla. El folclore es lo anónimo, va mucho más allá de la música. Ajá. Nuestra música criolla incluye el folclore de la ciudad, en el tango, que es una de las 7 regiones que tiene nuestro país. El folclore el tango lo incluye dentro del folclore. Es el folclore de ciudadano. Claro. Y tenemos 7 regiones con su ritmo, en chamamé, en el litoral, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hacer interpretaciones de Yupanqui, de Fleury, de Agustín Barrios, uno de los mejores guitarristas que dio el mundo, que murió en la década del 40 y pico, exiliado, perseguido, ideológicamente, políticamente, en El Salvador, un paraguayo, que muchos guitarristas del mundo hoy lo reconocen, bueno, y algunas obras propias también. Bueno, entonces vamos a invitar al público a que puedan ir el sábado 4 de agosto a las 20:30 horas a Caras y Caretas en Venezuela 330 a disfrutar de este encuentro entre María Millán, María Millán y Javier Peñoñori. Les agradezco muchísimo por haber venido. Al principio estuvimos escuchando a Javier tocar y ahora vamos a finalizar la nota escuchándola a María tocar. Así que todos están invitados, no se lo pierdan, porque esperemos que este sea el primero de muchos encuentros. Por supuesto que sí. Y quiero agregar, Walter Heinze, un olvidado, entre comillas, y postergado por la prensa, ya fallecido, un colega que María conoce e interpreta muy bien. Así que obras de él. Hay que escucharlo. Escuchamos a María entonces. Gracias y vamos a la pausa escuchando a María y después continuamos con Cultura al Día con nuestra entrevistada anterior que vuelve al piso. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes.
Radio Palermo. 94.7. 94.7. Producciones independientes. ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Vení a vivir una nueva experiencia con el arte. Talleres con artistas, actividades para chicos, visitas guiadas, recorridos virtuales. Todo esto y mucho más en Montref, el Museo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Conoce más ingresando a nuestra web montref.edu.ar/Montref. Estábamos escuchando antes de la pausa a María Millán, Después del tiempo, de Walter Hines. Y antes de seguir con Inés Grimland para que nos cuente el nuevo espectáculo Buscando a Don Quijote de la Mancha, les quiero contar que ayer estuve en la presentación en el nuevo edificio de Parque Patricios de la Casa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque el 18 de julio se cumplirían 100 años del natalicio de Nelson Mandela, que es un símbolo mundial de la unidad, consenso, paz y libertad. Y realmente se conmemoró de una manera distinta, porque la Fundación Banco Ciudad y el Banco Ciudad y la Fundación La Nación hicieron una donación de una obra de arte realizada por el artista plástico Javier de Aubaizón, que realmente es impactante. La semana que viene voy a traer imágenes porque logra, la obra se llama La sonrisa de Nelson Mandela. Y es impactante porque se ve, él trabaja, es un artista hiperrealista. Entonces cuando uno ve la obra, no sabe si es un retrato, si es una fotografía, qué es. Y está también pintada, y aparte son 2 metros por 2 metros, una obra enorme. Estuvo en el homenaje, en la presentación, estuvo el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, estuvo el presidente del Banco Ciudad, y la verdad que el Banco Ciudad trabaja muchísimo realizando cosas para la ciudad de Buenos Aires, y esto creo que ha sido un logro. Estuvo también la embajadora de Sudáfrica, entonces fue muy emotivo cuando se destapó y se vio el cuadro, y la verdad que uno veía la imagen de Nelson, porque uno la tiene, de Nelson Mandela, la tiene tan presente, y ver ese retrato hecho por un artista argentino como Javier de Aubaizón, se te electrizaba la piel. Así que creo que ha sido una propuesta excelente que tuvo el Banco Ciudad, la Fundación Banco Ciudad y la Fundación Nación. Quería hacer este comentario porque me parece que vale la pena, sobre todo, hacer algo, no algo que siempre es bueno hacer algo sobre los argentinos que han desarrollado y hecho muchas cosas en el mundo, pero también vale la pena reconocer a personalidades como fue Nelson Mandela en el mundo, trabajando por la paz y la libertad con una vida muy sufrida. Así que les recomiendo cuando la tengamos en algún lugar, porque por ahora va a estar ahí en la sede de la Casa de Gobierno en Uspallata al 3000. Pero la idea es poder ponerla en algún lugar público donde la mayor cantidad de gente pueda verla. Están pensando, todavía no saben dónde. Así que bueno, ahora volvemos con Inés Grimland, que próximamente va a realizar la obra Buscando a Don Quijote de la Mancha, que las funciones van a ser el 19, 20, 26 y 27 de julio a las 15 horas en el Teatro El Tinglado, Mario Bravo 946. Y ahora hablamos sobre esto. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? También forma parte de mis investigaciones y de las cosas de las que tengo ganas de hablar. Porque nos fuimos de Carmen y ahora vamos a Quijote. Sí, nos fuimos de Carmen, quería vivir Buscando a Don Quijote de la Mancha, que tiene que ver con esto, con las aventuras de Don Quijote y Sancho Panza. La adaptación la hice yo y está basada en algunas de las aventuras de Don Quijote del libro de Cervantes y en un capítulo del libro de Adela Bash que se llama Abran cancha, que viene Don Quijote de la Mancha, que es un libro delicioso en el cual están escritas las aventuras de Quijote y Sancho Panza en rima. Por Sancho Panza. Claro, no, en algunos lugares, acá sí, este capítulo es Sancho Panza, gobernador de Barataria.
pero está escrito en rima todo el libro y tiene una métrica y una forma de decirse muy particular, porque viene todo así como tenés que programarte la cabeza. Porque no te puede fallar una letra. No te podés equivocar. Es todo un desafío, porque los narradores en general no contamos letra por letra, ni siquiera respetamos demasiado el texto. Claro, porque si no te sale muchas algo, veces, seguís entonces, improvisando. En este caso sí tenés que respetar, aparte el texto es riquísimo, es muy cómico, es muy gracioso el personaje. Entonces yo me transformo de el ama de Quijote, que es la que cuenta la historia en este espectáculo, me transformo en Sancho Panza, gobernador de Barataria, con vestuario, con los aditamentos que tiene un gobernador. ¿Y quién más está con vos? Está Oscar Escarinata, que hace su debut como actor en el papel de un cura amigo de Quijote. La dirección es de Laura Di Hipólito. El vestuario y la escenografía es de Julieta Iribe y Pablo Graciano, y también hay proyección de video que los hace Oscar Escarinata. Así que vamos a invitar a todos a que vayan a ver Buscando a Don Quijote de la Mancha a partir del 19 de julio y el 20, 26 y 27 a las 15 horas en el Teatro del Tinglado, Mario Bravo 946. Y antes de finalizar el programa, que ya nos quedan unos minutos, les quiero recordar que el próximo 18 de julio se cumplen 24 años del ataque terrorista a la AMIA, y es un compromiso que nosotros tenemos como Cultura al Día todos los años de mantener permanentemente la memoria, y generan la AMIA acciones contra el olvido para renovar el pedido de justicia, que es tan importante, porque creo que hasta que no haya justicia no va a haber y no van a poder descansar en paz. Y recordemos que han sido 85 personas las que fueron asesinadas por el ataque perpetrado por el fundamentalismo islámico, y este año Helio Kapchuk tuvo la buena idea de poder realizar videos. Son 6 videos, son 6 YouTube, donde 3 de ellos forman parte de lo que hubiera sido Sebastián, el más chiquito que murió, que estaba con su mamá caminando por la calle y tenía 3 años en ese momento. Entonces, para mí, uno de los más impactantes es cuando se ve a través de un dibujo cómo iba caminando Sebastián con la mamá, y la mamá va contando lo que sucedió ese día. Así que yo creo que vale la pena que busquen a través de la AMIA los 6 videos, que puedan verlo. Y como dije antes, si no hay justicia, si no se sabe quiénes fueron, si no se sabe realmente cómo fue, o si no sale a la luz, realmente no se va a saber cómo murieron los 85 personas en la AMIA. Y también justicia para nuestro fiscal Nisman, que también fue asesinado. Así que no quería dejar de finalizar el programa con este recordatorio a las 85 víctimas de la AMIA. Te agradezco, Inés. Gracias a vos, Patricia. Y nosotros nos reencontramos la próxima semana, como siempre, aquí en Radio Palermo, en la 94.7. Y les dejamos un saludo a todos y nada, que tengan una buena semana. Chau, chau. Vení a vivir una nueva experiencia con el arte. Talleres con artistas, actividades para chicos, visitas guiadas, recorridos virtuales. Todo esto y mucho más en Montref, el Museo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Conoce más ingresando a nuestra web montref.edu.ar/Montref. ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto.
Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Sentile el pulso a la ciudad.